iniciado hoy en el mes de septiembre el nuevo tema, claves bíblicas para una vida productiva. Lo iniciamos el día miércoles. Usted tiene la hojita ahí donde puede llevar la secuencia de cada uno de los temas. Y bueno, para mí vamos a aprender mucho de la palabra del Señor y de una parábola que nos dice mucho igual, para que lo asimilemos, lo atesoremos. Iniciamos el día miércoles con el reino de los cielos, tu decisión. Y hoy, domingo 6, capacidades es poder. Y el miércoles el negocio de ganar o perder. Pues siempre estamos invitándoles para que podamos estar el día miércoles igual y recibir la palabra del Señor. Capacidades es poder. Una de las razones por las cuales muchos de nosotros nos hemos acercado al Señor es por los beneficios espirituales. Y no solo espirituales, sino materiales que esto representa. Si yo preguntara en esta mañana, ¿cuánto hemos recibido bendición de parte del Señor? Creo que todos, no nos quedaríamos nadie sin decir, mire, yo he recibido muchas cosas del Señor. Conocer la bondad de Dios en respuesta a las diversas necesidades o situaciones de la vida, mire, nos vuelve dependientes del Señor, dependientes de su gracia, dependientes de todos sus favores, dependientes de todas sus misericordias. Esta manera de conocer al Señor, en donde Él asume la posición de un Dios generoso, dadivoso, nos puede llevar a pensar que todo el ámbito de la vida cristiana tiene que ver con las bendiciones que el Señor es capaz de derramar sobre sus hijos. Pero cuando nos acercamos para reflexionar sobre la vida del creyente o del Hijo de Dios, a la luz de la parábola de los talentos que encontramos ahí en San Mateo 25, 14 al 30, quiero decirles que ahí vamos a descubrir otra faceta de la vida cristiana, que ya no es solo la de esperar y recibir las bendiciones del Señor, sino vamos a encontrar a siervos que, recibiendo los bienes de su Señor, ahora se les demanda que produzcan y que a través del esfuerzo sean capaces de multiplicar aquello que se les ha confiado. Y para mí es eso, encontrar otra faceta de la vida cristiana. No solamente la de pedir, y es bueno que tengamos claro que el Señor tiene bendición, sino vamos a encontrar otra faceta distinta, diferente, y es la de entender que dentro del reino de Dios, fíjese, también tenemos que producir. Que usted y yo tenemos que convertirnos en personas productivas con los bienes que el Señor nos ha encomendado. Yo voy a pedirle a usted que abra en San Mateo 25, 14 y leamos del 14 al 18, luego vamos a ir avanzando. Dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes.
A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Algo que me llama la atención del versículo 14 y 15 de la parábola es que el Señor, dueño de los bienes, no entregó a sus siervos los bienes que Él tenía la capacidad de dar. Él era un Señor riquísimo para que tuviese siervos, pero también por el hecho de tener muchos talentos, se entiende que no era una persona común y corriente, sino era una persona rica o riquísima. Pero repito que cuando le entregó los talentos a los siervos, no le entregó los talentos que él tenía la capacidad de darles, sino solo entregó los bienes que cada uno de sus siervos tenía la capacidad de recibir. Y dice el versículo que a unos dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. A cada uno dice conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Los bienes que cada uno de los siervos recibió no era el reflejo de lo que él a lo mejor hubiera deseado darles, sino cada uno de los siervos recibió lo que ellos, conforme a su capacidad, podían recibir. Quiero decirle que viviendo dentro del reino de Dios, cada uno de nosotros vamos a recibir no conforme a la capacidad que Dios tiene para darnos, porque Él tiene amplia capacidad y amplia riqueza, sino lo que vamos a recibir va a estar determinado por lo que es nuestra capacidad de tener o nuestra capacidad de administrar. Quiero decirles que en este momento cada uno de nosotros tenemos del Señor no lo que el Señor quisiera darnos, sino tenemos de Dios, fíjese bien, lo que nuestra capacidad ha determinado que podemos recibir. No sé si me doy a entender al respecto. Dios es riquísimo. Mire, la palabra de Dios dice que de Él es el oro, de Él es la plata, el cielo, dice, su plenitud y todas las cosas. Entonces la pregunta que viene, bueno, si ese Dios es tan grande, ¿por qué me tiene tan limitado? Y la respuesta es porque Dios no nos da conforme a su capacidad, sino Él nos da conforme a nuestra capacidad. Hoy cada uno de nosotros tiene la riqueza o la prosperidad, fíjese bien, que según su capacidad y mi capacidad en este momento ha determinado.
Entonces usted va a decir, Señor, pero a mí no me han dado mucho. ¿Será que su capacidad llega hasta ahí? Porque repito, nosotros no recibimos lo que Él tiene la capacidad de darnos, pero sí recibimos lo que determinamos conforme a nuestra capacidad. Amén. Ahora, ¿cuánto nos sentimos conformes con lo que tenemos? Todos queremos más, ¿sí? O hay alguien que haya dicho, bueno, yo de veras hasta aquí llegué. Hay un límite. Ya basta lo que el Señor me ha dado. No, ¿verdad? Todos estamos anhelando más del Señor. Ahora, el Señor en su sabiduría no le da a nadie más allá de lo que es capaz de tener o administrar. Y por nuestro propio bien, el Señor no nos suelta más allá de lo que somos capaces. ¿No es verdad? Mire, lo común es que cuando a una persona se le delega o da más de lo que es capaz, su experiencia termina siendo de fracaso. Usted no le pediría al gerente de la empresa o institución donde usted trabaja que lo eleve a un puesto gerencial, cuando su experiencia académica y práctica ha sido limitada. Entonces todos nos movemos conforme a nuestra capacidad. Uno lo mira en la iglesia, uno lo mira en la congregación. Se acerca a los hermanos y le dice, mire, tome usted esta responsabilidad. Y los hermanos dicen, no, yo no puedo. Dice. Entonces, ¿qué está diciendo? Que lo que a lo mejor le están ofreciendo es más grande que la capacidad que la persona tiene. Entonces se siente insegura y tiene miedo. Y dice, no, yo no puedo hacer eso. Entonces todos tenemos de la vida no lo que el Señor es capaz de darnos, sino lo que cada uno ha determinado según su capacidad. Por eso preguntábamos, ¿todos nos sentimos satisfechos? ¿Todos nos sentimos tranquilos de lo que hemos recibido? ¿O queremos más? Pero fíjese que cuando el Señor repartió los talentos, dice que a uno le dijo, aquí tienes 5. A otro aquí tienes 2. Y a otro le dijo, aquí tienes 1. Y a lo mejor el de 1 se quedó viendo al de 5. Dice, Señor, ¿y por qué le das a ese 5? ¿Y por qué a aquel le diste 2? ¿Y por qué a mí solamente me diste 1? ¡Qué tacaño, Señor! Y el Señor dice, no soy tacaño. Es que les he repartido a cada uno conforme a su capacidad. Por eso decimos que en la vida nosotros vamos a recibir y vamos a tener lo que es nuestra, ¿qué? Digámoslo todo, nuestra capacidad. Amén. Lo que es nuestra capacidad. Ahora, yo le tengo una buena noticia en esta mañana, en medio de estos tiempos duros, difíciles, en donde los noticieros lo único que nos están trasladando es calamidad y dificultades y crisis. Yo le tengo una buena noticia. Y es que la capacidad en una persona no es estática, no es rígida, no es
única, sino la capacidad, óigase bien, es movible. La capacidad de una persona es movible, fíjese bien, se puede mover. Y se puede mover y es buena noticia, porque a lo mejor, fíjese, usted y yo fuimos de los que recibimos un talento. Pero si nosotros mejoramos nuestra capacidad, podemos ser de los que recibimos 2. Y si nosotros movemos nuestra capacidad, puede ser que vayamos y recibamos 5 talentos. Entonces, la capacidad no es estática, no es única. Y eso es por aquellos que puedan decir, ay, verdad, yo vivo como vivo porque esa es la capacidad que Dios me dio. Y como esa fue la capacidad que Dios me dio, entonces yo estoy condenado a vivir toda mi vida de esa forma o de esa manera. Y diríamos, no es así. Porque la capacidad en una persona puede ser movida. Y cuando digo movida, quiero decirle que puede ser movida hacia niveles de incremento. Puede superarse, puede engrandecerse, fíjese bien, esa capacidad. Entonces no estamos condenados a vivir con la capacidad que cada uno tiene hasta este momento, sino podemos aspirar a nuevos niveles, óigase bien, de capacidad. La palabra capacidad, según el diccionario ordinario, oiga bien, dice que es la posibilidad de que una cosa contenga otra dentro de sus límites. Esto está hablando de un recipiente que contiene algo, pero que no puede contener algo más grande que la medida que ella tiene. Pero también dice que es un conjunto de condiciones intelectuales para el cumplimiento de una función o el desempeño de un cargo. Pero también dice que capacidad es la actitud o suficiencia para algo. Cuando en la Biblia se habla de capacidad, usa la palabra en el griego dunamis, hablando de la fuerza, del poder, de la potencia, de la potestad que es puesta en el interior de una persona para obrar hábilmente en lo que hace. Fíjese bien. Pero fíjese que esta palabra, que nosotros la hallamos acá en la parábola, donde dice que cada uno recibió conforme a su capacidad, es la misma palabra dunamis usada en los hechos de los apóstoles. Cuando el Señor dijo a sus discípulos, pero recibiréis, dice, poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces lo que yo entiendo es que esa palabra, capacidad, para nosotros es ese poder, fíjese bien, que Dios pone en nosotros para hacer las cosas. Nosotros tenemos poder, fíjese, en el nombre de Jesús para hacer las cosas. Y no solamente hacerlas por nuestra fuerza o bajo nuestra fuerza, sino hacerla en el nombre del Señor y con la fuerza del Señor en nosotros. Amén.
¿Cómo movemos entonces nuestro nivel de capacidad, que es el punto principal? Puesto que yo creo que ninguno nos queremos quedar ahí, sino que queremos ver, fíjese, nuevas cosas en nuestra vida. ¿Cómo movemos nuestro nivel de capacidad? Número uno, movemos nuestro nivel de capacidad cuando nos movemos a nuevos niveles de conocimiento. Movemos nuestro nivel de capacidad, oiga, cuando nos movemos a nuevos niveles de conocimiento. ¿Quiere usted mover su nivel de capacidad? Entonces tiene que mover su nivel de conocimiento. El apóstol Pedro decía lo siguiente en 2 Pedro 3:18. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando crece el conocimiento, crece la capacidad en una persona. Entonces decía Pedro, antes bien, creced en la gracia. Dice, ¿y cómo se crece en la gracia? Conociendo de nuestro Señor Jesucristo, conociendo más de nuestro Señor Jesucristo. Pero también Pedro dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Nuevamente ahí está. ¿Cómo voy a multiplicar la gracia y la paz en mí? Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y luego dice Colosenses 3:10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces la renovación no es una experiencia sobrenatural sentida en las emociones en un creyente. Me renuevo y crezco cuando añado conocimiento del Señor a mi mente. Sí. Estamos todavía fríos, ¿verdad? Pero ya vamos a entrar. Ahora, yo pregunto, ¿a cuánto nos gusta capacitarnos? ¿Cuál es la expresión cuando usted le dicen en su trabajo, hoy hay capacitación? Y la mayoría de veces lo que me ay, no puede ser, otra vez capacitación. Dice, sí, ay, no. ¿Y sabe por qué usa esta expresión? Porque no se ha dado cuenta que conocimiento, más conocimiento, es más capacidad. A medida que conozco más, soy más capaz. ¿Por qué los jóvenes ahora se frustran? Porque quieren grandes resultados de la vida, pero poca capacitación. ¿A qué aspiran? Gracias a Dios tenemos un grueso de jóvenes estudiando, echándole ganas en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque de eso trata. Trata de que ellos crezcan, de que ellos se capaciten, de que ellos sean fuertes, fíjese bien, en la vida
donde el Señor los va a llevar. Yo creo que el plan de Dios para la vida de todos es buenísima, es grande. Pero ¿sabe quiénes limitamos la bendición? Somos nosotros. Y somos nosotros cuando nos gana la haraganería o nos gana la pereza o nos gana la falta de esfuerzo, porque de repente todo lo queremos cómodo. Pero si usted quiere crecer en capacidad, tiene que crecer en conocimiento. Porque el conocimiento te va a llevar a un nuevo nivel de capacidad. Amén. Entonces, eso es bien importante. Mire, a lo mejor estas verdades no sean para caer en reposo, pero sí le van a ayudar toda la vida. Porque eso es todo. Ay, yo quiero los mejores puestos. Ay, yo quiero aspirar aquí. Y los muchachos todo quieren, pero no tienen ganas de hacer nada. Entonces, ¿cómo es eso? Nuevas capacidades implican nuevos conocimientos. Por eso, mire, todo lo que nos llegue para aprender, aprendámoslo. Porque cuando nos están exponiendo a la capacitación, lo que están haciendo es mover nuestro nivel de capacidad. Entonces tenemos que ser una generación que cuando diga capacitación, más en la iglesia, dice, hermano, ¿dónde es? Dígame usted. Pero no de aquello, hoy va a haber capacitación, hoy voy a llegar una hora más tarde, después que haya pasado. Porque no queremos meterle nada a la cabeza. Pero tenemos grandes bendiciones del Señor y soñamos todo. ¡Wow! Pero cuando te están moviendo la cabeza, cuando te están moviendo el nivel nos están nutriendo de conocimiento, nos están nutriendo de capacidad. Porque a la medida que conozco más del Señor y de Cristo, en esa medida yo soy más fuerte. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, que quede claro esa parte. Mire, qué bueno las experiencias espirituales. Qué bueno, pero yo he visto a gente, fíjese bien, con las mayores experiencias espirituales y no pasan de primer grado. Necesitamos conocer del Señor, tener hambre de su palabra, amanecer, vea, todos los días leyendo la palabra del Señor para ver qué el Señor va a añadir a mi mente y a mi espíritu. Porque a medida que añado conocimiento, añado capacidad. Y determinamos hasta dónde somos confiables para que otros nos den o que el Señor nos dé. Amén. Entonces, nuestro nivel de capacidad crece a medida que crece nuestro conocimiento. Por eso hay muchos bebés dentro de la iglesia. Gente de muchos años, pero poco conocimiento. Y como tienen poco conocimiento, tienen poca capacidad. No saben nada. Entonces uno dice,
Déselo, hermana, es que no sabe nada. Pero esa parte hay que renovarla en el nombre de Jesús. Y hay que entenderla. Quiere mover su nivel de capacidad, mueva su nivel de conocimiento. Gracias a Dios, mire, por aquellos que pueden graduarse, por aquellos que pueden pasar una universidad. No es fácil la universidad. Hay unos que lo hacen con unos esfuerzos pero exagerados. Difícil. Yo recuerdo que tenía compañeros en la U que no tenían idea ni para almorzar. Y ahí andaban buscando capacitarse, andaban buscando. Y obvio que después de los años, fíjese bien, aun cuando hayamos tenido cuántos esfuerzos o sacrificios educándonos, estudiándonos, pero yo creo que ningún profesional hoy día pueda decir para sí mismo: qué pérdida de tiempo más grande la que hice. Yo veo a los profesionales y aquellos a quienes el Señor bendice, de veras satisfechos de alguna manera de la vida, tranquilos, anhelando nuevos puestos, anhelando aquí, anhelando allá. ¿Por qué? Porque se capacitaron. Y en la medida que conocieron de matemáticas y conocieron de ciencias y conocieron de administración y conocieron de medicina y conocieron de vehículos y conocieron de esto, de lo otro, a medida que le pusieron ganas, le pusieron el esfuerzo, Dios los bendijo. No anhelemos en la vida grandes cosas con poca capacidad. Salvo que el Señor tenga un plan extraordinario. Porque Dios puede levantar la vida de cualquiera. Pero nuestra capacidad, nuestra responsabilidad es capacitarnos, Señor. En el nombre de Jesús. Entonces mire, cuando digan en la iglesia capacitación, nuestra iglesia tiene que ser de la que corre a la capacitación. Y en la mente decir: me están moviendo mi nivel de capacidad. Me lo quieren mover, me lo quieren poner en otra posición mucho más relevante, mucho más significativa. Eso están haciendo. Igual en la empresa. Obvio que no debemos de ser de aquellos que llegan a oír, ¿verdad? Como hoy día, que al final no llegan a oír, sino que a pasar el tiempo. Y están ahí escuchando. Ay, Dios, no puede ser. No puede ser que no captemos, que no entendamos que cuando nos están ayudando a mejorar nuestro nivel de capacidad, tenemos que poner toda nuestra atención. Amén. Pero no estar ahí distraído. Mejor quédense allá afuera haciéndose volar. Pero cuando nos digan capacidad, implica mover mi conocimiento. Y cuando en la iglesia digan: hoy va a haber capacitación, vengamos corriendo, porque lo que está buscando la iglesia es que usted se coloque en nuevos niveles de capacidad. Amén. Entonces eso es importantísimo. Entonces, ¿qué hará? ¿Qué hará? Tu nivel de capacidad hará que el Señor te entregue o confíe más de sus bienes, más de su riqueza. En el nombre de Jesús. Entonces no debemos ser
de aquellos que consientan la comodidad, la pereza o la frialdad cuando se trata de conocimiento. Cuando se trate de aprender, pongamos todo el ánimo, porque el conocimiento sumará nueva capacidad. Amén. ¿Sí? Entonces debemos anhelar. Quiero decir una cosa que estaba pensando. Hay algo que limita el deseo de conocer y sobre todo leer la palabra del Señor. Y que nos mantiene fríos, como una refri funcionando bien, o sea, bien fría. Es la televisión. La televisión te enfría el corazón, así como lo ves. Y no solamente te enfría el corazón, sino que te enfría el pensamiento. Así como lo oyen, comprobado. Entonces los hermanos ahí, 11 de la noche, 12 de la noche, día sábado en la noche. Como decía alguien, viviendo realidades que no existen, pero bien empilado. Ay, van a matar al fulano. Ay, no sé. Así hago yo, ¿verdad? Ya mero, ay, ¿verdad? El siguiente día no tenemos ganas del Señor, para nada. Así, para nada. No tenemos deseo de levantarnos, mucho menos de venir a servir. Porque lo que ha estado penetrando en el cerebro no es la bendición del Señor. No es aquello que tiene vida, porque la palabra de Dios dice que tiene vida. Es decir, que te suma fuerzas, que te suma ánimos. Eso es lo que quiere decir. Alguien que practica la lectura de la palabra de Dios es como aquel que se vive hidratando, ¿verdad? Con el agua y el agua y el agua. Y hoy está de moda, ¿verdad? Y es cierto, tomemos agua cuanto podamos. Pero igual es la palabra de Dios. Entonces no vengamos. Yo creo que todos los que servimos al Señor ya el día jueves, el día viernes nos estamos preparando, aun cuando sea mínimo. Nos venimos preparando, máximo si usted tiene algo relevante, nos venimos preparando. Y cuando digo nos venimos preparando es, nos venimos apartando de la televisión principalmente. Y venimos haciendo el esfuerzo para presentarnos con un vestido, no de diferentes tejidos, sino de un solo tejido. El tejido de la santidad y el tejido de la presencia del Señor con nosotros. Fíjese bien. Pero sabe, su frialdad y mi frialdad se nos nota en todo, hermano. Y le pondría un nombre: película de la noche. Así como lo oye. Porque te mata el cerebro. Te mata la televisión, te mata el cerebro. Te lo mata. Entonces es la parte que necesitamos pensarla. Amén. ¿Sí? ¿Quieres nuevo nivel de capacidad? Mueve tu nivel de conocimiento. Pero no aspires grandes cosas con tu nivel bajo de capacidad. Repito, no es para caer muerto, pero asimílelo.
en el nombre de Jesús. Número 2, movemos nuestro nivel de capacidad cuando nos damos a la tarea o esfuerzo de poner en práctica lo que hemos aprendido o conocido. Pablo, fíjese, escribiendo al joven Timoteo, le aconsejaba hacer el esfuerzo de ejercitarse en la piedad. Dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, porque la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. El diccionario ordinario dice que ejercitarse es la acción de adquirir destreza en la realización de una cosa por medio de la práctica. Entonces usted dice: mire, yo le voy a servir al Señor. Y fíjese que cuando veo a un enfermo, a mí me dan ganas de orar por él, pero no lo hago. Entonces dice: no. O sea, si el Señor te está revelando un nuevo conocimiento, implica que tienen que haber nuevas prácticas. Porque practicando es como se mueve el nivel de capacidad, fíjese bien. Amén. Practicando. Ahora, la pregunta sería: y de toda la bondad y la gracia y la misericordia de Dios, ¿y yo qué es lo que practico? Entonces, la práctica, en el caminar del cristiano, la falta de práctica en los principios bíblicos que conocemos de la palabra del Señor. Fíjese que la falta de práctica de los principios bíblicos nos ponen en una posición bien difícil. Esto es pero de vida o muerte, fíjese, el punto de la práctica. Dice en 1 Juan 1:6: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dice: decimos, pero no practicamos. Y oiga lo que dice: cuando decimos y no practicamos, oiga lo que dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos. Si yo digo, dice, conocer a Dios, conocer su palabra, conocer sus mandamientos, pero no los practico, miento. Pero ¿qué me hizo un mentiroso? El conocer y no practicar. Entonces movemos nuestro nivel de capacidad moviendo el nivel de conocimiento. Movemos nuestro nivel de capacidad practicando lo que conocemos. Mire que dice el apóstol Santiago, dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Santiago dice:
Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra, sin práctica, está muerta. Entonces, cuando no practicamos aquello que conocemos, hacemos morir la fuerza de lo que conocemos por la falta de la práctica. Usted puede ser un gran médico, usted puede ser un gran obrero, un gran técnico, pero si no practica lo que conoce, la fuerza de lo que conoce está muerta. Entonces movemos nuestro nivel de capacidad cuando somos capaces de poner en práctica aquello que conocemos. Amén. Entonces, número 1, movemos nuestro nivel conociendo. Movemos nuestro nivel de capacidad practicando. Y tercero y último, decir, oiga, que el conocimiento unido a la práctica nos convierte en personas productivas. En personas productivas. Cuando aquellos siervos de la parábola recibieron de su señor los talentos, dice que fueron y al negociar los talentos ganaron más talentos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces, cuando los siervos se dieron a la tarea de poner en práctica lo que sabían, produjeron un resultado. Y ese resultado los convirtió en siervos productivos. No así aquel siervo que escondió sus talentos, que se negó a poner en práctica lo que sabía y no tuvo mayor resultado. Y no tuvo mayor resultado porque nunca negoció los bienes de su señor. Déjeme decirle que si nunca hacemos lo que nos toca, lo que nos corresponde o lo que los demás esperan de nosotros por nuestra capacidad, nunca viviremos la experiencia de ser productivos. Y nunca viviremos la experiencia de ser productivos porque nunca fuimos capaces de poner en la práctica lo que sabemos o lo que conocemos. Entonces el conocimiento unido a la práctica nos hace productivos. Y déjeme decirle que exactamente allí, en donde el conocimiento se une con la práctica, ahí envía el Señor su bendición para los mejores resultados. Pero aquel que se queda guardado con sus talentos, ese lo que recibe es regaños del Señor. Molesta al Señor eso. ¿Cuál fue el mandato del Señor a Josué? Mire, solamente dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo. Fíjese, para cuidar de hacer, conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Conocimiento más práctica trae como resultado la bendición del Dios Todopoderoso. Entonces movemos nuestro nivel de capacidad cuando nos movemos a nuevos resultados o prácticas en nuestra vida. Como esto es una continuidad, a lo mejor queden algunas cosas inconclusas. Pero mire, he estado trabajando el material del día miércoles y es lindísimo. ¿Cómo desearía que todos estuvieran acá el día miércoles? El negocio de ganar y el negocio de perder. Hay cosas importantísimas en esa palabra que me gustaría dejarles si los tuviera.
Pero hoy solamente les dejo esas 3 cosas. ¿Vas a conformarte? Ahí tienes. Ahí está. Mire, hoy hay cuánto negocio de técnicos preparando a los hermanos, preparándolos a todos. Hay que mover el nivel de conocimiento, porque moviendo el nivel de conocimiento muevo mi nivel de capacidad. Cuando practico, más lo elevo. Y cuando uno ambos, ahí está la bendición del Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, cosas prácticas, importantes, pero que nos van a ayudar en el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera que si soy buen maestro me dijeran las 3 cosas. Muevo primero mi nivel de capacidad cuando muevo mi nivel de conocimiento. 2, muevo mi nivel de capacidad cuando muevo mi práctica. Muevo mi nivel de capacidad cuando, uniendo el conocimiento con la práctica, me aviento a nuevos resultados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, muchachos, todos necesitamos capacitarnos, porque la debilidad o la inseguridad en la vida tiene que ver con el hecho que no conocemos. Y como no conocemos, no somos buenos para hacer las cosas. Pero cuando las conocemos, como se movió mi nivel de capacidad, ahora soy diferente. Y si usted es usted el que dice, ahora hermano, ahora ya pasé la facultad, ¿verdad?, de liderazgo, ya hermanos, me puedo bien todo, ¿verdad?, los 4 niveles, me gusta, me ha ayudado, entonces puedo. Moví mi nivel de capacidad. Amén. Póngase de pie. Para aquellos que se dicen a sí mismos, Dios, Señor, quiero más bendición. Y el Señor dice esta mañana, mueve tu nivel de conocimiento y vas a recibir más de lo que tenías. Repito, no es misterioso, no es místico, solo ahí está. ¿Cuántos hemos dicho, no, yo estoy aquí, me voy a quedar? ¿Cuántos hemos dicho, no hay de cosas de capacitación, yo nada que ver? No. Diferente, diferente. En el nombre de Jesús. Ahora yo pregunto, ¿estás satisfecho con el nivel que tienes? ¿En dónde crees necesitar mayor conocimiento? Si no mueves tu nivel de conocimiento, no vas a mover a lo mejor tu nivel de capacidad. Y te condenaste a una sola realidad, la que nosotros determinamos. Pero si te quieres mover, mueve tu nivel de conocimiento. Yo lo que veo, perdón hermanos, es muchos anhelando más, pero sin hacer ningún esfuerzo. Y el Señor dice, ¿saben qué? Yo
yo tengo para ustedes lo que ni siquiera se imagina, pero no se los puedo dar porque no son capaces todavía. Pero cuando adquieran capacidad, yo voy a soltar todas las bendiciones que ustedes quieran. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Esta tiene que ser una iglesia, mire, fuerte, en el sentido que todos nos moramos, como dicen en la expresión salvadoreña, del anhelo de servir al Señor. Ahí debe de concluirse. Pero si no sirvo, aun cuando conozca, no sirvo. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos, Dios, y oramos en tu nombre. Te damos gracias y pedimos, Señor, tu bendición. Padre, que tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, nos lleve, Dios, a nuevas capacidades. Haznos una iglesia que busque el conocerte, que anhele, Señor, saber y saber y saber más de ti, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios Todopoderoso. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Dios. Bendito eres, Rey. Gracias, Señor. Terminemos con un canto. Levanta tus manos a Dios y cierra tus ojos un momento y reflexionamos en lo que hemos escuchado. Gracias, Señor. Gracias, Dios.